10 y 12 minutos de la mañana, llegamos como cada viernes a nuestra sección del misterio con Juanca Romero Asmen, periodista, escritor y guía de rutas misteriosas. Juanca, muy buenos días. Muy buenos días, de viernes. De viernes y de un viernes, Pablo, de reliquias. Sí, ¿no? De reliquias. Ahora hablaremos de eso. También vamos a recordar, por supuesto, cómo pueden participar los oyentes en esta sección de misterio. Vamos a recordar el WhatsApp, la fórmula mágica, el 677-926015, el 677-926015. Ya saben que es un número en el que no solo pueden mandar preguntas para que las conteste el bueno de Juanca Romero, sino que también nos pueden mandar sus propuestas, que incluso después se convierten en secciones. Pero antes, Miguel Ángel, me vas a permitir que le pregunte a Juanca precisamente por el tema que estábamos abordando antes. Vamos a contextualizar. Pueblo de Taganana, en el parque rural, hay un vídeo circulando que cuenta con 30.000 visitas en TikTok, en el que supuestamente hay una ermita en ese enclave en el que ocurrían cosas paranormales, como que, por ejemplo, se movían solas las puertas del confesionario, o, por ejemplo, ninguna palabra se escuchaba dentro de la propia ermita. Y claro, los vecinos se han cansado porque van los curiosos a preguntar por ese lugar y se encuentran con que, lógicamente, el lugar ni existe, y además les molesta que en parte vayan a ver o buscando ese sitio y que no vayan buscando los encantos del pueblo de Taganana. ¿A ti qué opinión te merece todo esto, Juanca? Yo seré muy rápido, porque este tema a mí me tiene me tiene muy enfadado. Una cosa es una leyenda urbana que se construye desde la oralidad a lo largo del tiempo, perfecto, y luego tiene una base real mínima. Y otra cosa es esto, ¿no? Y yo no culpo a la IA ni siquiera a determinados perfiles que acuden. Ahora bien, alguien consultó a la IA o alguien montó un circo, una historia a la IA. La IA no se lo saca de la nada, hay que pedirle unas instrucciones, hay que ponerle un prompt con el teclado a esa IA. Bien, quien propaga eso ejerce el más antiguo de los métodos de divulgación, que es la estupidez, ¿no? Y entonces acudir basados en la estupidez a molestar a los vecinos, a incordiar, me parece que es para revisarlo. No todo vale y esto no vale. Además, esto dificulta luego el trabajo de periodistas especializados o quienes investigan sobre el misterio, porque, claro, después que se abra una fuente o que se abra un testimonio es mucho más complicado. Ya lo es de por sí, ¿no? Es decir, cuando te lo digo con conocimiento de causa, hay personas en determinadas localidades, de Canarias y de fuera, que yo he estado años para conseguir que se abran para contar un relato, una historia. Y ahora vete tú, ¿no?, a Taganana a preguntarle, por ejemplo, por la leyenda de las anguilas gigantes, que esto sí existió y está hemos contado aquí también. Y está perfectamente documentado. Bueno, pues te van a señalar como que eres uno de ese circo del TikTok que va buscando cosas raras para denostar a un pueblo. Descaminamos con este tipo de cosas. Bueno, yo no hablo aquí de bulos, desinformación y estas cosas que se aplican a la política, pero, hombre, hay que contrastar la información, sea la que sea y venga de donde venga. Bueno, vamos a dejar ese tema que te tiene enfadado. Decíamos que hoy vamos a hablar de reliquias imposibles, Juanca. ¿Qué entendemos exactamente por reliquia y qué dirías que hace que una reliquia sea considerada extraña? Fíjate que seguro que tú has utilizado esta expresión. Pablo, no sé, que es más joven, pero a lo mejor también. Cuando encontramos en casa de la abuela o de mamá, si ya es mayor, algo muy antiguo, decimos, ¡buah, esto es una reliquia! ¿Verdad? Directamente nos sale esa expresión, y al final de lo que estamos hablando es de un objeto que se conserva durante mucho tiempo, que tiene algún valor, puede ser sentimental, no tiene por qué ser económico, o tiene una gran importancia debido a esa conexión que tiene con la propia historia, con el pasado. Pero es verdad que en el ámbito de las reliquias, que no todas son religiosas, aunque la mayor parte sí lo son, las reliquias más llamativas, las reliquias que tenemos en consideración suelen ser religiosas, ¿no? Y cuando hablamos de religiosas, no solo relacionadas directamente con la figura de Jesús, que de esas hay millones, sino incluso de personajes que ni llegaron a beatos, pero eran fieles a la propia iglesia, y de ellos se conservan cosas como reliquias. Las reliquias religiosas están en el centro, digamos, de estas, y dentro de estas hablamos de las más extrañas, porque las hay más normalitas, ¿no?
Aquí ponnos casos claros, ejemplos, Juanca. ¿Cuál se te viene a la cabeza? ¿Cuál podríamos compartir con el oyente? Lógicamente luego nos vamos a meter en otras reliquias y vamos a explicarlas detalladamente, pero así a bote pronto, ¿cuál se te viene a la cabeza? Hombre, de las más conocidas, pero quizás no sean de las más extrañas, ¿no? Por ejemplo, la sábana santa, el sudario de Turín. Eso es una gran reliquia y seguimos sin saber lo que es. Ojo, porque a lo largo de los siglos ha tenido diferentes destinos, ha estado en diferentes lugares. La sábana santa, para quien no sepa, es esa gran tela de lino que muestra marcas y traumas corporales, eso está claro, ¿no? Ahora bien, de ahí a poder demostrar que esa impronta que quedó en la sábana es la de Jesús, pues es la lucha que se ha llevado a lo largo de los siglos, con estudios de carbono 14 por medio, estudios que han sido sesgados, en fin, ha sido manipulada de todas las formas para poder dar con la conclusión. Yo creo que es una de las grandes reliquias, la de Turín, pero luego nos vamos a encontrar otras cositas como, por ejemplo, si nos salimos de la religión católica, nos vamos a encontrar la barba de Mahoma. Fíjate que la barba de Mahoma en la religión islámica se ha convertido también en una reliquia y especialmente se dice la barba en general, pero de Mahoma el pelo y los dientes. Era muy habitual a determinados perfiles, como Mahoma, lógicamente, y personajes santeros o de este perfil, que se les extrayese las piezas de la boca. Primero porque era muy fácil traficar con ellas, esconderlas, y luego porque de alguna manera es algo que nadie puede sospechar, que tú llevas la dentadura o los dientes sueltos de una persona como reliquias, ¿no? Era muy fácil traficar con ellas, porque al final las reliquias, las religiosas especialmente, han sido objeto de tráfico, en este caso, pues eso, de un trocito de santidad. Cuando hablabas de la sábana santa se me venía a la cabeza la ciudad de Oviedo, ¿no? En la catedral de San Salvador, donde supuestamente también estaría, no la sábana santa, sino el sudario de Jesucristo. El pañuelo con el que se le secó se le calmó la sangre, ¿no? Ojo, porque en España podemos presumir de tener algunas de las reliquias religiosas cristianas más importantes de todo el mundo, porque al final todo confluía aquí en determinada época. Pero cuando hablamos de reliquias, sí, todo el mundo puede estar pensando en la lanza de Longino, si aparece algún día por ahí, porque todo el mundo dice que tiene un trocito, pero puede ser un trozo de la cruz de Cristo, que si uniésemos todos los trozos que hay por el mundo, calculamos una cruz de sobre unos 20 y pico kilómetros, ¿no? Claro, ¿cuántas no habrán de mentira? Por tanto, porque la cruz no era tan grande seguro, ¿no? Y así tantas otras cosas. Pero fíjate lo que te voy a decir, y si quieres, luego podemos incluso profundizar en eso. Por ejemplo, el Santo Prepucio. Yo sé que esto choca a esta hora de la... Bueno, no choca porque va a chocar, es una parte corporal, choca, ¿no? Claro que choca, ¿no? Es una de las, ¿no? De las más particulares, ¿no? Sí, de las reliquias más particulares. De las más insólitas, ¿no? Porque el Santo Prepucio, sin duda, yo creo que ya primero pensar que alguien tiene el prepucio o parte de esa parte, nunca mejor dicho, o peor dicho, de Jesús, lo digo con todo el respeto del mundo, es que esto la Iglesia lo tiene muy controlado, ¿no? Pues ya nos choca mucho, ¿no? Vamos a decir que aquí las culpas hay que repartirlas y mucho, ¿no? Esto se produjo cuando Carlomagno presentó al Papa León este presunto, supuesto prepucio. Esto ya estamos en el año 800, o sea, nos hemos ido muy atrás, ¿no? No en 1800, ojo, 800, estamos hablando de Carlomagno, ¿no? Bueno, dicen que el Santo Prepucio aportaba determinadas capacidades o poderes. Y es curioso porque esos prodigios que dicen que el Santo Prepucio otorgaba, la mayor parte de las ocasiones, y está muy documentado esto, provenía de santas, o sea, de santas mujeres, ¿eh? Ellas eran las místicas que veían poder en torno a esta parte del cuerpo, ¿no? Bueno, en el siglo XX el Santo Prepucio
se convirtió ya poco más que en una vergüenza para la Iglesia Católica y bueno, pues el último que se proclamó como verdadero, porque hay que decirlo, es que hay centenares de santos prepucios por el mundo y que yo sepa el ser humano, el varón en este caso, pues tiene el que tiene, bueno, pues hay cientos de ellos por el mundo. El último que se proclama como verdadero fue robado en 1983 en Calcuta, es decir, alguien tiene el prepucio escondido. Se me venía a la cabeza también, Juanca, yo perdona que te haga estos asaltos porque ya que estamos hablando de esa parte, pues bueno, vamos a ir apostillando y a ver si podemos ampliarlo. Recuerdo hace muchos años ver una foto del supuesto miembro viril de Rasputín, del místico ruso, que además, que como lo saben, estaba muy cercano a la familia de los Romanov, de los últimos zares de Nicolás II, y es verdad que, bueno, era de tamaño considerable y estaba expuesto supuestamente, yo no sé cómo era esto. Bueno, es verdad que a los de una generación casi que nos daba igual saber quién era Rasputín cuando vimos por primera vez esa fotografía o quien pudo verlo in situ. A los de una generación nos daba igual quién era Rasputín, sino que nos llamaba la atención como aquello que había en un bote, ¿no? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? No deja de ser una reliquia, porque hay quien dice que te otorga de poderes para, pues, ser invencible, ¿no? Entonces hay gobernantes que han aspirado a lo largo del tiempo disponer de ese pene, ¿no? Fíjate que aquí la religión, pues, no entra en principio, pero que volvemos a hablar de lo mismo, o seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Tú dices lo de Rasputín. Mira, déjame que vuelva a la iglesia, porque aquí sí une iglesia y política. Estamos hablando de la mano de Santa Teresa de Ávila. Bueno, la mano. Está la pobre repartida por medio mundo, ¿no? Claro, si unimos todos esas manos, pues lo mismo de antes, ¿no? Se puede armar la de Dios, ¿no? Nunca mejor dicho también en este caso, ¿no? Santa Teresa fue utilizada como una herramienta de propaganda, esto hay que decirlo, y propaganda bastante relacionada con el régimen franquista. A ver, en febrero de 1937, el que iba a ser el futuro dictador, vamos a decirlo, Francisco Franco, adquirió la mano de Santa Teresa. Ya había sido robada, y le llega a él, vamos a decir que le llega sospechosamente a él. Bueno, él iba con la mano momificada a donde quiera que fuese. Franco iba acompañado por la mano de Santa Teresa. Es más, dormía con la mano debajo de su almohada. Esto, que lo haga todas las noches, yo no lo puedo, no tengo la información, igual sí está documentado, pero que sí dormía o durmió en muchísimas ocasiones con la mano bajo la almohada, porque su obsesión es que aquella mano, cargada de poder, le iba a transmitir esos poderes y esa capacidad de inmunidad, ¿no? Bueno, tanto llegó la obsesión de Franco por estar acompañado de esa mano, que le acompañó el día que murió. Él sostenía la mano en el año 75, ¿verdad? Cuando fallece el general Franco. O sea que fíjate hasta qué punto un gobernante, el sino de un país, está condicionado por lo que una persona interprete de una reliquia que fue robada y que tiene dudosa credibilidad, o bueno, en fin, que podemos dudar si era la buena de verdad o la buena está escondida en otro lugar. Ya no solo hablamos de los que están señalados por Dios y que están al frente de un país por obra y gracia del Señor, ¿no? Sino, Juanca, también, incluso de otras personalidades que nos suenan, ¿no? Galileo, nos apuntabas por aquí, Einstein. ¿Por dónde van los tiros en este caso? Bueno, estos pobrecitos, de verdad. O sea, yo por eso, de verdad, lo personal a los oyentes, pues les dará igual, pero yo se los cuento. O sea, a mí me van a quemar. Porque a mí mis trocitos, yo por ahí, tampoco soy quien para que cojan mis trocitos. Bueno, a día de hoy, ¿no? Pero por si acaso, ¿no? Entonces a mí que me quemen. A Galilei, décadas después de su muerte, en el año 1737, pues lo que hacen es que sus restos fueron trasladados a una tumba monumental, ¿vale? En Florencia. Bueno, se sabe que al hacer la exhumación le retiraron 3 dedos, el pulgar, el índice y el dedo corazón de su mano derecha, un diente y una vértebra lumbar. Y eso está repartido por ahí. ¿Por qué? Bueno, porque la gente cree que teniendo esos objetos van a adquirir la capacidad del propietario, ¿no? En este caso de huesos y dientes. Con este pasó con el cerebro. El cerebro se troceó. Yo tengo el dato por ahí, creo que fueron en 240
trozos distintos y muchos se repartieron en facultades de ciencias para estudiarlo, porque de hecho se hicieron estudios, ¿no? De estos fragmentos, porque decían que a través de eso, haciendo el estudio, se podía saber el por qué Einstein era quien era, ¿no? Esa capacidad que tenía. Bueno, se hizo algún estudio trascendental y luego, cuando se dieron cuenta que lo que se había hecho era un auténtico sacrilegio, intentó recopilarse de nuevo los trocitos de cerebro, que así estarían chuchurríos perdidos, y se han conseguido recuperar 170 y algo, y se han llevado al Centro Médico Universitario de Princeton, pero faltan un montón de trozos por ahí del cerebro de Einstein, ¿no? Sé un genio para que acabes así como picadillo. ¿De dónde viene la fascinación por las reliquias? Porque hay fascinación, sean religiosas, no sean religiosas. Esto es una necesidad humana de conectar con el pasado, ¿no lo sé? Sí, te respondería muy rápido, es decir, esa necesidad que existe viene de la necesidad implícita en el ser humano de conseguir, en algunos casos, la inmortalidad, las capacidades de otros que tú consideras o están intelectualmente por encima de ti o espiritualmente por encima de ti, y tú consideras, el ser humano considera que teniendo eso va a absorber parte de ese poder, presunto poder, de esa parte, de esa reliquia, pero es que hay quien tiene, y ya lo hemos comentado aquí, trocitos de aviones de algún accidente aéreo porque consideran que tenerlo no les va a aportar, digamos, un poder, pero de alguna manera le conecta con ese pasaje de la historia, ¿no? Somos así de extraños los seres humanos, gracias a Dios, ¿no? ¿Y aquí en Canarias, Juanca, qué ejemplos tenemos? Bueno, hay muchos, muchísimos. Eso da Lo bueno es que Juanca ya está siendo grabado, ¿no? Cada viernes que viene y su reacción ahora ha sido maravillosa, ¿no? Pues con las palmas en alto y encantado. Sospecho que esta parte va a salir. A ver, venga, me voy a quedar con uno porque es la radio, tampoco vamos a cansar a nadie. Mira, me quedaría aquí en Santa Cruz de Tenerife, Iglesia de la Concepción. Ahí mucha gente no lo sabe y especialmente el que no es chicharrero o lo frecuenta lo desconoce. La Canilla de San Clemente. 13 de febrero 1703. Lo resumiré mucho. Miren, llegan al puerto de Santa Cruz dos religiosos muy próximos a la figura papal, eran unos aventajados, y estos religiosos iban a realizar un viaje, uno de ellos a India y China, y el otro se iba a Japón, pero hacían escala en Canarias. Bien, hasta que el barco de la escala llegase a Canarias, tuvieron que alojarse aquí en Tenerife, en Santa Cruz, y las autoridades políticas y religiosas los acogen. Durante 2 meses vivieron a cuerpo de rey. Hombre, eran unos grandes enviados del Papa, ¿no? A cuerpo de rey comieron y durmieron como la población en aquel momento no podía hacerlo, ¿no? Bueno, cuando llega el barco con el que van a continuar su viaje, fíjate, ellos tan agradecidos que estaban, hiperagradecidos por el trato, uno de ellos saca de su maleta un trocito de hueso, con un documento, un certificado que ellos firman como personas autorizadas, y este trocito es un trozo de la canilla de San Clemente, el cuarto papa de Roma. Bien, las autoridades aquí súper agradecidas, hombre, un trocito de un santo, en fin, qué bueno, que gracias le dimos nosotros a ellos, y se van. Pues miren, quiero acabar esta historia diciéndoles lo siguiente, porque cuando seguimos el rastro, porque estos seguían viajando, claro, cuando seguimos el rastro de estos personajes, descubrimos que en otros lugares donde vivieron a cuerpo de rey, donde comieron como marqueses de la iglesia en este caso, cuando se iban, abrían su bolso y sacaban otro trocito de San Clemente. Y a mí me gusta bromear y que no se enfade nadie conmigo, aunque estos personajes vivían con el cuento muy bien vivido. Yo no digo que no fueran de San Clemente de verdad, parece ser que sí, pero tenían a San Clemente troceado en el bolso, astillado en el bolso, y yo siempre digo que estos acababan pagando allá por donde iban con los clementines, que para mí es una moneda de pago, que son trocitos, reliquias del hueso de San Clemente. Me va a dar hasta cosa comerme huesitos de santo, Juanca? Bueno, en este caso podríamos decir que lo es, ¿no? Bueno, el 23 de noviembre, déjame decirlo, la canilla de San Clemente se expone en la iglesia, el día de San Clemente, si no me equivoco en la fecha, 23 de noviembre, y bueno, pues quien quiera verlo está dentro de un tubo de cristal y a su vez en un subtubo interior, ¿no? Qué interesante esto del mundo de las reliquias, ¿eh?
A mí que me entierren a 200 metros bajo tierra. Mira, pero todo el follón que se montó con Cristóbal Colón, que le estaba oyendo recordar el otro día la historia de Francino, ¿no? Y además que al final que si lo enterraron aquí, que si lo enterraron allí, después que el que te llevaste no era Cristóbal, que era Diego, igual que era el hijo, y al final dices, Santiago, ¿no? Y al final Santiago, no sabes, por andando. ejemplo, claro. Y decía Pablo ahora, Miguel Ángel, dice, no, a mí que me entierren ¿a cuántos metros? A 200, por lo menos. Bueno, el que quiere la reliquia la va a conseguir. O sea que... Juanca, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde te vas a perder este fin de semana? Portagarana me gustaría porque hay fiestas. Hay fiesta, lo ha dicho antes Luján, el presidente de la asociación. Pero este fin de semana estaremos viernes, sábado y domingo en La Laguna, con La Laguna Misteriosa, La Laguna Oculta y Aquelarre de la Laguna, descubriendo esas historias de las brujas tradicionales de esa zona y vamos a disfrutar de estas cosas de las que hay que aprender. ¿Dónde podemos apuntarnos? Rutasmisteriosas.es o nos encontramos en juancarromero.com. Caray, que... ¿A qué hora? La de hoy a las 8, la de mañana a las 8 y el domingo ya a las 5 de la tarde. Porque como siempre les digo a ustedes, los canarios los domingos nos recogemos prontito. Y eso desde luego no es ningún misterio, eso lo sabemos, eso es así de toda la vida. Juanca Romero Asmen, un auténtico placer, muchísimas gracias, que vaya bien. Buen fin de semana. Todas esas rutas. Un abrazo.